El Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer básicamente se enmarca en el ámbito de la protección de los derechos que son inherentes a ellas. Este día nace como una aspiración de la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de lanzar y mantener una campaña importante para ir erradicando cualquier forma de agresión hacia las mujeres. En este contexto, señalar que se han emitido varios documentos internacionales. Está la Convención de Belém do Pará, están los documentos internacionales elaborados en el propio seno de la Asamblea de la ONU y cuyo objetivo central es precisamente reconocer que históricamente la violencia contra la mujer ha sido un parámetro que se ha reflejado en todo el contexto de la historia de la humanidad. Es hasta tiempos muy recientes donde con estos documentos internacionales y con un reconocimiento de la comunidad mundial se determina impulsar campañas, compromisos hacia el interior de los sociales y sobre todo reconocer que estamos apenas en un proceso de visibilización. ¿De visibilización de qué? De la violencia. ¿Esto qué implica? Implica una tarea enorme que se tiene que hacer desde diferentes campos. Uno de ellos es desde el ámbito educativo y cultural, es decir, las instituciones públicas y privadas en el ámbito de la educación formal se tiene que trabajar para ir erradicando y visibilizando esta forma de violencia, pero también se tiene que sancionar en la ley, se tiene que perseguir y se tiene que castigar a los generadores de violencia. El objetivo, al final de cuentas, ¿qué es? Lograr una igualdad entre hombres y mujeres, erradicar la violencia hacia ellas. Para ello es muy importante que las instituciones educativas impulsen la perspectiva de género. A través de esta perspectiva de género nos permite visibilizar todas estas formas anacrónicas y antiquísimas de formas de violencia que vergonzosamente arrastramos durante todo este contexto histórico. Al final de cuentas, esta igualdad entre hombres y mujeres se tiene que reflejar en todos los contextos del ámbito social, en igualdad de oportunidades, en igualdad en ejercicio de derechos, para garantizar como aspiración máxima, como lo refieren estos propios documentos y sus exposiciones de motivos, una vida en convivencia donde esté erradicada cualquier forma de violencia, llámese desde discriminación, llámese en el contexto de la violencia familiar, llámese en el contexto de la violencia en ámbitos laborales o llámese incluso en el contexto del acoso escolar. Un día como hoy, 10 de diciembre, pero de 1948, se logró la aprobación en el seno de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento, que tiene como sus orígenes aspiraciones y demandas de la humanidad de muchos años atrás, desafortunadamente tuvo que transcurrir un hecho tan vergonzoso como fue la Segunda Guerra Mundial, y a raíz de las reflexiones y de las transgresiones que sufrieron de lesa humanidad muchos millones de personas, surge de manera internacional una exigencia de crear un documento que fuera un común denominador para todas las naciones, donde se establecieran una serie de derechos fundamentales aplicables y exigibles en cualquier parte de cualquier país. Es así como diversas personalidades, entre ellas doña Eleanor Roosevelt, trabajaron enormemente en ir consensando un documento que fuera aceptado, porque el gran secreto es que realmente fuera una declaración universal, que fuera aceptado por todos. Se logra así el 10 de diciembre de 1948 una aprobación donde originalmente fue un número reducido de países los que la aprobaron y la impulsaron. Debemos de destacar que nuestro país también tuvo una participación importante en ello, fue de los primeros países
que la adoptan y la impulsan. Sin embargo, de ese 10 de diciembre de 1948 hubo que transcurrir varias décadas para que se lograra un impulso masivo. Durante mucho tiempo la Declaración Universal se abordaba en los libros de texto de la educación básica, pero únicamente se mencionaba como un documento, como una conquista, un logro que se había hecho en la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, su vigencia y su invocación era mínima. Es prácticamente a partir de 1990, con la creación de las comisiones de derechos humanos, donde el concepto de derechos humanos empieza a tomar relevancia en México y en el mundo. A partir de este contexto, la declaración y el concepto de derechos humanos empieza a incidir en la política pública, empiezan a elaborarse mayores tratados internacionales sobre el tema y empiezan a invocarse en los discursos, en los medios de comunicación, a hablarse de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La trascendencia de este documento a la fecha es que ha sido aceptado por la mayoría de los países. Prácticamente todos los países del mundo han aceptado este documento, y en los 30 artículos refleja una serie de derechos fundamentales que tienen el rango de lo que sería en el derecho internacional de los derechos humanos de jus cogens, es decir, que no se puede invocar en ninguna parte del mundo una práctica en contrario a los derechos que este documento protege. A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, empiezan y nacen una serie de tratados internacionales muy numerosos sobre este tema. Las bondades de este instrumento es que nos permite fijar un común denominador sobre los derechos que son inalienables en las personas, que tienen carácter de universalidad, es decir, que son para todos, y que tienen un carácter de progresividad, es decir, que van a ir avanzando en su espectro de protección conforme transcurre el tiempo. Es así la trascendencia de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, que las instituciones educativas es muy importante que la promuevan, que la impulsen, que motiven su estudio y conocimiento. Porque si bien es cierto, la propia declaración en sus antecedentes dice: todas las personas, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Sin embargo, el secreto no es únicamente de que tengamos los derechos por ser intrínsecos a la persona. El secreto es que hay que conocerlos. Hay que conocerlos ¿para qué? Para creer en ellos. Pero también hay que conocerlos para poder denunciar cuando se violen. Las instituciones educativas en este contexto creo que juegan un papel muy importante en su difusión, en su conocimiento, en generar la confianza hacia la persona de que tiene derechos, de que estos derechos los puede invocar, y que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un instrumento vigente en la actualidad que va expandiendo estos derechos de manera importante y que ayuda a construir lo que nosotros hemos llamado a acelerar el proceso de humanización. ¿Qué implica acelerar el proceso de humanización? Es decir, que vayamos construyendo una comunidad humana internacional donde todos, partiendo de unos derechos básicos generales, podamos garantizar sin discriminación, sin violencia, la realización como persona. Nos encontramos próximos a la conclusión del año 2013. Esto nos tiene que llevar a una reflexión general sobre cuál es nuestro papel y nuestro contexto como estudiantes universitarios. Desde luego, les compartiría que un tema principal es los cambios que podamos ir desarrollando como estudiantes. En este sentido, los exhortaría a dos temas que nos implican un cambio de actitud, y que este cambio de actitud puede generar una esfera masiva de repercusión hacia un gran cambio en la sociedad. Y quiero hablarles de dos aspectos. El primero de ellos: es importante que asumamos una actitud como meta para el 2014 de no discriminación. ¿Esto qué implica?
implica reconocer que tenemos los mismos derechos, implica reconocer que el discriminar se traduce en afectar de manera ilícita los derechos de otras personas. Implica negarles la calidad de iguales como lo somos en dignidad. De ahí que este gran tema, la lucha contra la discriminación, es un compromiso que podemos asumir para generar de inicio en el 2014 una actitud de repulsión hacia cualquier forma de discriminación. El otro aspecto, el otro gran tema es que asumamos una actitud de repulsión en contra de cualquier forma de violencia. A la fecha, la sociedad se ve afectada por diversas formas. Se ve afectada por violencia que transgrede la seguridad pública, pero también se ve afectada por violencia que afecta a los hogares, que afecta a las familias. Se ve también muchas veces afectada por violencia en los ambientes y en los ámbitos escolares, y por violencia que afecta en los ámbitos laborales. Es así, forjando una actitud en contra de la discriminación y en contra de la violencia, que podemos generar un gran cambio. Yo los exhorto a que este 2014 asumamos un compromiso personal, una actitud personalísima de ya no discriminar ni ejercer violencia en cualquier modalidad. Verán cómo este cambio, cómo estos dos aspectos, estos dos compromisos, estos dos propósitos generan un cambio personal en la relación de nuestra vida, de nuestras familias, de nuestro contexto social, pero de esa manera podemos ir generando un cambio social general.